En las afueras de Guanajuato, donde las montañas se elevan como guardianes silenciosos de secretos antiquísimos, existe un convento abandonado que pocos se atreven a mencionar. Los lugareños lo llaman simplemente el Convento de la Penitencia, aunque su nombre verdadero se ha perdido en los archivos del olvido. Las paredes de cantera rosa, que alguna vez resplandecieron bajo el sol mexicano, ahora lucen manchadas por el tiempo y la humedad, como si la estructura misma llorara lágrimas de piedra. Fue en octubre de 2024 cuando Mateo Hernández, un historiador de 32 años originario de León, llegó a este lugar maldito. Su cabello oscuro siempre estaba desordenado por las largas horas de investigación, y sus ojos cafés brillaban con esa curiosidad insaciable que caracteriza a quienes buscan respuestas donde otros prefieren ignorar las preguntas. Mateo había dedicado los últimos 5 años de su vida a estudiar los conventos coloniales de Guanajuato, pero este en particular lo obsesionaba desde que encontró una referencia enigmática en un documento del siglo XVIII guardado en el archivo histórico de la ciudad. El documento era una carta escrita por el obispo Fernando de Castilla en 1789, dirigida al virrey de Nueva España. En ella, con letra temblorosa que atravesaba el papel amarillento, el obispo suplicaba que el convento fuera clausurado de inmediato y que ningún alma cristiana volviera a pisar ese lugar donde el demonio había plantado su semilla. La carta mencionaba a un monje llamado Fray Sebastián de los Santos, quien supuestamente había cometido actos tan abominables que hasta los documentos oficiales se negaban a describirlos con detalle. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayéndote más relatos como este. Mateo llegó al convento un viernes por la tarde, cuando el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que parecían sangre derramada sobre el horizonte. El camino de terracería que conducía al lugar estaba cubierto de maleza y piedras sueltas, señal de que nadie había transitado por ahí en años. A los costados del camino, los mezquites y nopales crecían salvajes, como si la naturaleza misma intentara ocultar el convento de los ojos humanos. La estructura se alzaba imponente pero decadente. 2 torres campanario flanqueaban la entrada principal, ambas sin campanas, como bocas abiertas en un grito silencioso. La puerta de madera maciza estaba entreabierta, colgando de sus goznes oxidados. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el viento atravesó el umbral, produciendo un gemido que sonaba demasiado humano para ser simplemente aire contra madera. «Es solo un edificio viejo», se dijo a sí mismo mientras empujaba la puerta con cuidado. El interior olía a humedad, moho y algo más que no podía identificar, algo orgánico y putrefacto que le revolvió el estómago. Sacó su linterna de la mochila y el haz de luz cortó la penumbra, revelando un patio central rodeado de arcos coloniales. En el centro había una fuente seca, agrietada, con figuras de ángeles cuyas caras habían sido deliberadamente desfiguradas, como si alguien hubiera intentado borrar sus rasgos con cinceles y martillos. Mateo sacó su cámara y comenzó a documentar todo. Cada fotografía que tomaba capturaba no solo la arquitectura, sino también esa atmósfera opresiva que parecía emanar de las paredes mismas. Decidió explorar el claustro, donde, según los planos antiguos que había estudiado, debía encontrarse la biblioteca del convento. Si había respuestas sobre Fray Sebastián, estarían ahí. Los corredores estaban flanqueados por celdas pequeñas, cada una con una puerta de madera podrida. Algunas estaban abiertas, revelando interiores vacíos, excepto por catres de hierro oxidado,
y crucifijos rotos en las paredes. En una de ellas, Mateo encontró algo que lo hizo detenerse: arañazos profundos en la pared de piedra, como si alguien hubiera intentado escapar rascando con las uñas desnudas. Los surcos formaban palabras apenas legibles. «Perdóname, Padre, y no debí mirar». El corazón de Mateo latía con fuerza mientras continuaba su exploración. Al final del corredor encontró una puerta más grande que las demás, hecha de madera de mezquite reforzada con bandas de hierro. A diferencia de las otras, esta puerta estaba cerrada con un candado antiguo que, sorprendentemente, todavía funcionaba. Mateo examinó el candado bajo la luz de su linterna y notó algo extraño. Parecía relativamente nuevo, tal vez de los últimos 50 años, como si alguien hubiera venido aquí específicamente para asegurar que esta puerta permaneciera cerrada. Buscó en su mochila y sacó un juego de ganzúas que había aprendido a usar durante sus investigaciones en edificios abandonados. Después de varios intentos, el candado cedió con un clic metálico que resonó en el silencio del convento. Mateo empujó la puerta y ésta se abrió con un chirrido agudo que le erizó la piel. La habitación detrás de la puerta era la biblioteca, pero no se parecía a ninguna biblioteca que Mateo hubiera visto antes. Los estantes de madera seguían en pie, pero todos los libros habían sido quemados parcialmente. Sus páginas carbonizadas formaban montículos negros en el suelo. En el centro de la habitación había una mesa larga de madera con herramientas extrañas dispuestas con precisión quirúrgica: escalpelos oxidados, pinzas, frascos de vidrio vacíos con residuos oscuros en el fondo, y lo que parecían ser instrumentos de tortura medievales. Pero lo que realmente captó la atención de Mateo fue lo que colgaba de la pared del fondo: un mural pintado directamente sobre la piedra, tan detallado y perturbador que tuvo que apartar la mirada por un momento para recomponerse. El mural representaba escenas de lo que parecía ser un ritual. Figuras con hábitos de monje rodeaban a una persona atada a una mesa, y sobre ellos flotaba una presencia oscura, algo entre sombra y sustancia, con múltiples ojos y extremidades que desafiaban la geometría normal. Debajo del mural había una inscripción en latín que Mateo reconoció de inmediato: «Qui quaerit veritatem, inveniet tenebras». Quien busca la verdad, encontrará las tinieblas. Mateo sintió que el aire de la habitación se volvía más denso, más difícil de respirar. Sacó su teléfono para tomar fotografías, pero la batería estaba completamente descargada, a pesar de que había estado llena cuando entró al convento. Su linterna comenzó a parpadear, amenazando con dejarlo en la oscuridad total. Fue entonces cuando escuchó el sonido: pasos lentos y pesados que venían del corredor por donde había llegado. No eran los crujidos normales de un edificio viejo. Eran pasos deliberados, medidos, el sonido de alguien que caminaba con propósito. Mateo apagó su linterna y se quedó inmóvil en la oscuridad, su respiración acelerada sonando demasiado fuerte en sus propios oídos. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la biblioteca. Mateo podía ver a través de las grietas de la madera una tenue luz amarillenta, como la de una vela, que se movía de forma irregular. Una voz habló entonces, grave y rasposa, como si viniera de una garganta que no había sido usada en siglos. «Has venido a buscar la verdad sobre Fray Sebastián. ¡Qué valiente! ¡Oh, qué necio!». Mateo no respondió. Su cuerpo entero temblaba mientras apretaba la linterna en su mano. La voz continuó: «Este lugar guarda secretos que la Iglesia intentó enterrar, pero los secretos nunca mueren. Hijo mío, se pudren, se transforman, pero nunca desaparecen. Fray Sebastián descubrió algo que ningún hombre debería saber, y ahora tú has venido a repetir su error». La puerta comenzó a abrirse lentamente. Mateo encendió su linterna de golpe, apuntando hacia la entrada. El haz de luz atravesó el umbral,
Pero no había nadie allí, solo el corredor vacío y silencioso. Sin embargo, en el aire flotaba un olor nauseabundo a incienso rancio, mezclado con algo orgánico y podrido, como carne en descomposición. Mateo no esperó más. Corrió hacia una ventana lateral que había notado al entrar a la biblioteca. Una abertura estrecha pero suficiente para escapar. Se lanzó a través de ella, cayendo sobre un jardín interno cubierto de maleza. Se raspó las manos contra las piedras, pero el dolor era secundario frente al terror que lo impulsaba a huir. Corrió hacia la entrada principal del convento, sus pies tropezando con escombros y plantas muertas. Cuando finalmente atravesó la puerta principal, el sol ya se había ocultado completamente, dejando el paisaje sumido en una oscuridad azulada. Mateo corrió por el camino de terracería hasta llegar a su camioneta. Arrancó el motor con manos temblorosas y se alejó del lugar tan rápido como el vehículo se lo permitió. Esa noche, en su pequeño departamento en León, Mateo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mural en la biblioteca, aquella presencia oscura con múltiples ojos que parecía mirarlo directamente a él, como si hubiera trascendido el tiempo y el espacio para conectar con quien fuera lo suficientemente tonto como para observarla. Al día siguiente, Mateo decidió que necesitaba saber más antes de regresar al convento. No podía simplemente ignorar lo que había visto y experimentado. Su instinto de historiador era más fuerte que su miedo. Pasó la siguiente semana en los archivos de Guanajuato, buscando cualquier documento que mencionara al convento de la penitencia o a Fray Sebastián de los Santos. Fue en un archivo diocesano, casi escondido en el sótano de la catedral, donde encontró lo que buscaba: un expediente completo sobre el caso de Fray Sebastián. Los documentos estaban sellados con lacre rojo, marcados con la palabra «confidencial» en tinta descolorida. Mateo tuvo que solicitar un permiso especial para acceder a ellos, lo cual tomó 3 días y requirió la firma de un sacerdote anciano que lo miró con ojos llenos de advertencia. «Hay cosas que es mejor no saber, hijo», le dijo el sacerdote cuando le entregó los documentos. «Pero veo en tus ojos que no te detendrás hasta encontrar lo que buscas. Que Dios te proteja». Mateo llevó los documentos a una mesa en la esquina más alejada del archivo y comenzó a leer. Lo que descubrió en esas páginas amarillentas cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Fray Sebastián de los Santos había llegado al convento en 1762, procedente de España. Era considerado un erudito brillante, especializado en teología mística y filosofía hermética. Los primeros años de su estancia en el convento fueron ejemplares. Era respetado por sus hermanos monjes y admirado por su devoción y conocimiento. Pero en 1765, algo cambió radicalmente. Según los testimonios recogidos durante la investigación eclesiástica, Fray Sebastián comenzó a pasar noches enteras en la biblioteca del convento, estudiando textos que había traído consigo desde España. Textos que, según afirmaban los testigos, no eran de origen divino, sino infernal. Los otros monjes empezaron a notar cambios en su comportamiento. Hablaba solo en latín arcaico, se negaba a participar en las oraciones comunitarias y tenía los ojos constantemente enrojecidos como si no durmiera. El documento más perturbador era el testimonio de Fray Miguel de la Cruz, quien había sido el superior del convento en aquella época. En su declaración, escrita con letra temblorosa y manchas que parecían lágrimas secas, describía lo que había presenciado una noche de marzo de 1766. Desperté en la madrugada escuchando cánticos que no pertenecen a nuestra Santa Madre Iglesia,
Me levanté y seguí el sonido hasta la biblioteca, donde encontré a Fray Sebastián, rodeado de velas negras, arrodillado frente a un círculo dibujado con sangre en el suelo. Hablaba en una lengua que no reconozco, y ante él se manifestó una presencia que mis ojos se niegan a describir con detalle, pues temo que al hacerlo invoque nuevamente aquella abominación. Lo que vi tenía forma pero no sustancia, ojos pero no rostro. Era muchas cosas a la vez y ninguna. Fray Sebastián le hablaba como si fuera su maestro, su guía. Cuando me vio, sonrió de una manera que no era humana y dijo: «Pronto todos comprenderán. La verdad está más allá de Dios». Después de este incidente, se convocó una investigación formal. Otros monjes confirmaron haber visto cosas similares. Hablaban de sombras que se movían en contra de la luz, de susurros en las paredes, de hermanos que desaparecían en la noche y aparecían días después con la mente destrozada, incapaces de hablar coherentemente. Uno de ellos, Fray Antonio, escribió antes de quitarse la vida: «Él nos mostró lo que hay al otro lado del velo. Preferimos la muerte a vivir con ese conocimiento». La investigación concluyó que Fray Sebastián había invocado entidades demoníacas y había compartido conocimientos prohibidos con otros monjes, contaminándolos espiritualmente. El 15 de abril de 1767, el obispo ordenó que Fray Sebastián fuera sometido a un exorcismo. El ritual duró 3 días y requirió la presencia de 5 sacerdotes exorcistas traídos especialmente desde la Ciudad de México. El documento describía el exorcismo como el más violento y perturbador que jamás se haya registrado en la Nueva España. Fray Sebastián supuestamente habló en múltiples voces simultáneas, profirió blasfemias que hicieron sangrar los oídos de los presentes y demostró fuerza sobrehumana rompiendo las cadenas con las que lo habían atado. Al tercer día, finalmente pareció sucumbir. Los exorcistas declararon que las entidades habían abandonado su cuerpo. Pero lo que siguió fue aún más inquietante. Fray Sebastián, ahora supuestamente libre de posesión demoníaca, pidió papel y pluma. Durante 48 horas sin descanso, escribió un manuscrito que tituló «El Testamento de las Verdades Ocultas». El manuscrito, según los documentos oficiales, contenía revelaciones que contradicen la naturaleza misma de la creación divina, conocimientos que ningún mortal debería poseer, y fórmulas para traspasar los límites entre nuestro mundo y dimensiones infernales. El obispo Fernando de Castilla, después de leer apenas las primeras páginas del manuscrito, ordenó que fuera quemado de inmediato. También ordenó la clausura del convento y la dispersión de todos los monjes a diferentes parroquias. Fray Sebastián fue enviado a un monasterio penitenciario en las montañas de Durango, donde supuestamente murió 2 años después, en 1769, aunque no hay registro oficial de su muerte ni lugar de sepultura. Sin embargo, el documento final en el expediente revelaba algo que helaba la sangre. Una nota escrita por el obispo en 1788, un año antes de su propia muerte. En ella, el obispo confesaba que el manuscrito nunca había sido completamente destruido. Temiendo que el conocimiento se perdiera para siempre y sin comprender completamente su naturaleza, había guardado varias páginas en un lugar secreto dentro del convento antes de clausurarlo. «Que Dios me perdone», escribía, «pero sentí que este conocimiento, por peligroso que sea, podría ser necesario algún día. Lo he escondido donde solo quien sea digno de encontrarlo podrá hacerlo». Mateo terminó de leer los documentos cuando ya era de noche. El archivo estaba vacío excepto por él y el vigilante nocturno que rondaba los pasillos con pasos secos. Tenía que regresar al convento. Tenía que encontrar ese manuscrito. No era solo curiosidad académica. Era algo más profundo, casi una compulsión que no podía explicar racionalmente.
Durante los siguientes días, Mateo preparó su regreso meticulosamente. Esta vez no iría solo. Contactó a su colega y amiga, Sofía Ramírez, una arqueóloga especializada en sitios coloniales que había trabajado con él en proyectos anteriores. Sofía era una mujer de 35 años, originaria de Aguascalientes, con una mente analítica y un escepticismo saludable hacia lo paranormal que contrastaba con la creciente obsesión de Mateo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó Sofía cuando se reunieron en un café del centro de León. Mateo, te conozco hace años y nunca te había visto así. Estás obsesionado con este lugar. Mateo le mostró las fotografías que había tomado antes de que su teléfono se descargara, las copias de los documentos del archivo, todo lo que había descubierto. Sofía examinó el material con su habitual meticulosidad, pero incluso ella no pudo evitar mostrar inquietud cuando vio la foto del mural en la biblioteca. Está bien, dijo finalmente, iré contigo, pero iremos de día, con equipo apropiado, y si algo, lo que sea, nos hace sentir en peligro, nos vamos inmediatamente, sin discusión. Mateo aceptó sus términos. También decidieron llevar a un tercero, Fernando Ochoa, un ingeniero civil amigo de Sofía, que podría evaluar la estabilidad estructural del edificio. Fernando tenía 40 años, era padre de 2 hijos, y aceptó ir principalmente porque Sofía se lo pidió, aunque expresó su escepticismo sobre toda la historia. «Miren», les dijo mientras preparaban el equipo, «soy un hombre de ciencia, no creo en fantasmas ni demonios. Lo que ustedes probablemente experimentaron fue una combinación de sugestión psicológica, gases tóxicos de moho, y el efecto de estar en un lugar aislado y decadente. Pero revisaré la estructura y ayudaré a buscar ese manuscrito si realmente existe». El trío regresó al convento de la penitencia un martes por la mañana, bajo un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la atmósfera opresiva del lugar. Llegaron en la camioneta de Fernando equipados con linternas potentes, cámaras de video, medidores de gases y hasta un detector de campos electromagnéticos que Sofía había conseguido prestado de un colega parapsicólogo. A la luz del día, el convento lucía menos amenazante, pero igualmente desolado. Las paredes de cantera rosa revelaban grietas profundas. Algunas secciones estaban a punto de colapsar y la vegetación había invadido cada rincón disponible. Fernando comenzó inmediatamente a tomar medidas y fotografías estructurales, mientras Sofía documentaba todo con su cámara de video. «Este lugar es un desastre arquitectónico», comentó Fernando mientras examinaba una de las torres. «Es un milagro que no se haya derrumbado completamente. No deberíamos estar aquí». Pero Mateo ya estaba caminando hacia la entrada principal, impulsado por esa compulsión inexplicable que crecía con cada paso. Los otros 2 lo siguieron, aunque con evidente reluctancia. El interior del convento a la luz del día era igualmente perturbador que en la oscuridad. Los rayos de sol que entraban por las ventanas rotas creaban patrones de luz y sombra que parecían moverse independientemente. El detector de campos electromagnéticos de Sofía comenzó a emitir pitidos irregulares casi inmediatamente. «Eso es extraño», murmuró Sofía mientras examinaba el aparato. «Está detectando fluctuaciones electromagnéticas significativas, pero no hay ninguna fuente eléctrica activa aquí». Mateo los guió a través del patio central hacia el claustro donde estaba la biblioteca. En el camino, Fernando notó algo que los demás habían pasado por alto: marcas en el suelo de piedra, surcos profundos que formaban patrones geométricos complejos. «Estos surcos no son aleatorios», observó Fernando, arrodillándose para examinarlos más de cerca. «Son deliberados, forman una especie de diseño. Miren, aquí hay símbolos grabados también». Sofía se acercó y tomó fotografías.
Los símbolos eran una mezcla extraña de caracteres latinos, números que parecían representar algún tipo de fórmula matemática, y formas que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Mientras los examinaba, Sofía sintió un mareo repentino, como si el suelo bajo sus pies se moviera. ¿Lo sienten?, preguntó con voz temblorosa. Es como si el espacio aquí estuviera distorsionado. Fernando estaba a punto de responder con algún comentario escéptico cuando su medidor de gases comenzó a sonar. Hay concentraciones inusuales de compuestos orgánicos volátiles aquí. Podría explicar las alucinaciones o sensaciones extrañas. Deberíamos usar mascarillas. Se pusieron las mascarillas que habían traído y continuaron hacia la biblioteca. La puerta que Mateo había forzado seguía abierta, colgando de sus goznes como una boca entreabierta. Cuando entraron, el olor a incienso rancio y descomposición seguía presente, incluso a través de las mascarillas. Fernando examinó la mesa con los instrumentos, mientras Sofía filmaba el mural en la pared. Mateo, por su parte, comenzó a buscar cualquier compartimento oculto donde el obispo pudiera haber escondido las páginas del manuscrito. Estos instrumentos son antiguos pero sofisticados, comentó Fernando, examinando uno de los escalpelos. Son herramientas médicas o más específicamente de disección. Alguien estaba realizando algún tipo de estudios anatómicos aquí. Mateo no estaba escuchando. Estaba concentrado en la pared opuesta al mural, golpeándola suavemente con los nudillos, buscando espacios huecos. Después de varios minutos, encontró lo que buscaba, una sección que sonaba diferente, más vacía. Llamó a los otros dos. Ayúdenme a buscar el mecanismo de apertura. Tiene que haber una forma de acceder a lo que hay detrás. Los tres examinaron cada centímetro de la pared, presionando piedras, buscando palancas ocultas. Fue Sofía quien finalmente lo encontró. Una piedra ligeramente más oscura que las demás, ubicada cerca del suelo. Cuando la empujó, se escuchó un clic mecánico y una sección de la pared se desplazó hacia adentro, revelando un nicho oculto. Dentro del nicho había una caja de metal oxidado, sellada con lacre que todavía conservaba parcialmente el sello episcopal. Mateo la sacó con manos temblorosas y la colocó sobre la mesa, apartando los instrumentos antiguos. Los tres se miraron antes de que Mateo rompiera el sello y abriera la caja. Dentro había varias hojas de papel grueso, amarillentas y frágiles, cubiertas con una caligrafía diminuta y precisa. También había un pequeño diario encuadernado en cuero negro. Mateo comenzó a leer las primeras líneas del manuscrito, traduciendo del latín al español mientras sus compañeros observaban. Yo, Fray Sebastián de los Santos, escribo estas verdades en el año de nuestro Señor de 1767, después de haber visto lo que existe más allá del velo que separa nuestra realidad de las dimensiones que coexisten con la nuestra. Lo que la Iglesia llama demonios no son entidades malignas en el sentido tradicional, sino habitantes de planos de existencia regidos por leyes que contradicen nuestra comprensión de la física y la metafísica. Son antiguos, anteriores a la humanidad, y observan nuestro mundo con un interés que nosotros, en nuestra arrogancia, interpretamos como malevolencia. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Mateo continuaba leyendo. El manuscrito describía rituales específicos, fórmulas matemáticas complejas que supuestamente podían abrir puertas entre dimensiones, y advertencias sobre lo que podía suceder si estas puertas se abrían sin la preparación adecuada. Fernando, siempre el escéptico, tomó una de las hojas y la examinó bajo su linterna. El papel es genuinamente antiguo, admitió, y la tinta también parece de época colonial, pero eso no significa que lo que está escrito aquí sea verdad.
Probablemente este tipo era simplemente un místico obsesionado o incluso mentalmente enfermo. Pero mientras hablaba, el detector de campos electromagnéticos de Sofía comenzó a sonar cada vez más fuerte. Las agujas del aparato se movían frenéticamente, como si estuvieran detectando algo que crecía en intensidad. La temperatura en la habitación pareció descender bruscamente, y el aliento de los tres se volvió visible en el aire. «Está sucediendo de nuevo», murmuró Mateo, reconociendo la misma sensación opresiva que había experimentado en su primera visita. Algo aquí reacciona a la presencia del manuscrito. Fue entonces cuando escucharon el sonido, el mismo que Mateo había escuchado antes, pasos lentos y pesados que venían del corredor. Pero esta vez eran múltiples pasos, como si varias personas caminaran en perfecta sincronización. Fernando corrió hacia la puerta y la cerró de golpe, empujando la mesa pesada para bloquearla. «Hay una explicación lógica para esto», dijo, aunque su voz temblaba. «Podrían ser ocupantes ilegales, saqueadores». Las palabras murieron en su garganta cuando las sombras comenzaron a filtrarse por debajo de la puerta. No eran sombras normales. Se movían contra las leyes de la física, reptando por las paredes, el techo, convergiendo hacia donde estaban los tres investigadores, y en cada sombra, parcialmente formados pero inequívocamente presentes, había rostros. Rostros de monjes con expresiones de tormento eterno, bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos que ardían con un fuego frío que parecía succionar la luz misma. Sofía dejó caer su cámara y se aferró al brazo de Mateo. «¿Qué son esas cosas?», susurró, su escepticismo completamente destrozado por lo que estaban presenciando. Mateo tomó el diario encuadernado en cuero negro y lo abrió rápidamente. Las primeras páginas contenían anotaciones personales de Fray Sebastián, reflexiones sobre sus estudios, pero hacia la mitad del diario, el tono cambiaba radicalmente. Las entradas se volvían más erráticas, más urgentes. 15 de marzo de 1766. He logrado contacto. La entidad que se manifiesta ante mí no tiene nombre en nuestro idioma, pero me ha mostrado verdades que desmoronan los cimientos de todo lo que creí saber. El universo es mucho más vasto y terrible de lo que cualquier teología ha imaginado. Existen capas de realidad superpuestas, cada una con sus propias leyes, sus propios habitantes. Y la muerte. La muerte no es un final, sino una transición. Las almas no van al cielo ni al infierno, sino que quedan atrapadas entre dimensiones si no conocen los rituales correctos para liberarse. Mateo continuó leyendo mientras las sombras se acercaban cada vez más, formando casi un círculo completo alrededor de ellos. Fernando, presa del pánico, buscó desesperadamente una salida alternativa, pero la única ventana estaba demasiado alta y era demasiado estrecha. El diario revelaba más. Fray Sebastián había realizado experimentos con otros monjes voluntarios, intentando demostrar sus teorías, pero algo había salido terriblemente mal. Los monjes que participaron en los rituales quedaron atrapados parcialmente entre dimensiones, sus almas ancladas al convento, incapaces de moverse ni hacia la vida ni hacia la muerte. El exorcismo que se realizó sobre Fray Sebastián no lo liberó de entidades demoníacas, como afirmaban los documentos oficiales, sino que lo desconectó forzosamente del plano dimensional que había estado explorando, sellando su mente, pero dejando su alma fragmentada. «Ellos siguen aquí», dijo Mateo, comprendiendo finalmente la verdad. «Los monjes que participaron en los experimentos de Fray Sebastián. No están muertos ni vivos, están atrapados en un estado intermedio. Por eso el convento fue clausurado. No era para prevenir que otros usaran el manuscrito, sino para contener a estas entidades». Las sombras, finalmente, se solidificaron lo suficiente como para ser claramente visibles. Eran figuras de monjes,
pero distorsionadas, con proporciones incorrectas, como si hubieran sido observados a través de un prisma que fragmentaba su imagen en múltiples versiones simultáneas. Se movían de forma antinatural, pareciendo estar en varios lugares a la vez. Una voz surgió de las sombras, una amalgama de múltiples voces hablando al unísono. Liberación. Buscamos liberación. Fray Sebastián. Y prometió, nos enseñaría el camino, pero nos dejó atrapados. Sofía, encontrando coraje en su desesperación, se dirigió directamente a las apariciones. ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos ayudarlos? Las sombras parpadearon, como si la pregunta las hubiera sorprendido. La voz amalgamada respondió, el ritual, incompleto, en el manuscrito. Las últimas páginas. Fray Sebastián no terminó. El proceso de liberación nos abrió la puerta, pero no nos mostró cómo cruzarla completamente. Ahora existimos en el umbral. Mateo examinó rápidamente el resto del manuscrito. Las últimas páginas contenían efectivamente un ritual, pero estaba incompleto. Faltaban líneas, símbolos borrados deliberadamente, como si alguien hubiera intentado asegurar que nunca pudiera ser completado. Buscó en el diario, hojeando páginas frenéticamente, hasta encontrar una entrada fechada en abril de 1767, justo antes del exorcismo. Ya no puedo continuar. Lo que he desatado va más allá de mi capacidad de control. Mis hermanos, aquellos que confiaron en mí, ahora están condenados a un limbo peor que cualquier infierno descrito en las Escrituras. He intentado completar el ritual de liberación, pero cada intento solo profundiza su tormento. Por eso he decidido destruir parcialmente el conocimiento. Es mejor que este secreto se pierda para siempre que arriesgarse a que otro repita mis errores. Que Dios me perdone por mi arrogancia, por creer que el conocimiento por sí mismo justifica cualquier costo. Los he condenado a una eternidad de sufrimiento y no hay redención posible para mí. El ritual está incompleto a propósito, dijo Mateo a los otros dos. Fray Sebastián lo saboteó antes de que lo capturaran. Sabía que si alguien encontraba el manuscrito e intentaba completar el ritual sin comprender completamente las consecuencias, podría empeorar las cosas. Fernando, recuperando algo de su compostura analítica a pesar del terror, examinó las páginas del manuscrito. Mira estos símbolos y estas fórmulas. Son matemáticas avanzadas, geometría de dimensiones superiores. Esto parece física cuántica teórica, pero escrito en el siglo XVIII. Es imposible, a menos que realmente hubiera contactado con algo que le proporcionara ese conocimiento, sugirió Sofía, su voz apenas un susurro. Las sombras comenzaron a agitarse más violentamente, como si su paciencia se estuviera agotando. La voz amalgamada se volvió más desesperada, más amenazante. Tiempo. Se acaba. Cada vez más difícil mantener conciencia. Si no pueden liberarnos, entonces no dejaremos que ustedes se vayan. Nos acompañarán en este limbo eternamente. Mateo tomó una decisión. Tenemos que intentar completar el ritual. Es la única forma de liberar a estas almas y de salir vivos de aquí. ¿Estás loco?, exclamó Fernando. ¿No sabes qué podría pasar si intentamos esto? Fray Sebastián, que aparentemente entendía esta locura mejor que nadie, decidió que era demasiado peligroso. ¿Y tú quieres jugarlo todo basándote en un manuscrito incompleto del siglo XVIII? Pero Sofía estaba examinando las páginas cuidadosamente, su mente arqueológica analizando los patrones. «Mira», dijo, señalando ciertas secciones. «Aquí donde está borrado, todavía se pueden ver marcas leves en el papel. Con la luz correcta, tal vez podamos reconstruir lo que estaba escrito originalmente».
Usaron las linternas más potentes y comenzaron a examinar el manuscrito desde diferentes ángulos, intentando captar las impresiones dejadas en el papel por la pluma que había sido borrada. Era un trabajo meticuloso, y las sombras se agitaban con impaciencia mientras ellos trabajaban. Después de casi una hora, habían logrado reconstruir la mayor parte del ritual faltante. Era complejo, requería la participación de los tres, y específicamente necesitaba ser realizado en el lugar exacto donde el ritual original había sido ejecutado, el centro del patio con la fuente de ángeles desfigurados. «Si hacemos esto», advirtió Mateo, «no hay vuelta atrás. Una vez que comencemos, tenemos que completarlo sin importar lo que pase». Los tres se miraron, y en esa mirada compartieron el entendimiento de que realmente no tenían opción. Las sombras ya bloqueaban toda salida posible. Era completar el ritual o unirse a las almas atrapadas por el resto de la eternidad. Salieron de la biblioteca con el manuscrito, las sombras abriéndoles paso como si comprendieran lo que estaban a punto de intentar. Cuando llegaron al patio central, vieron que los surcos geométricos en el suelo que Fernando había notado antes formaban un patrón complejo alrededor de la fuente. No eran aleatorios, eran parte del diseño ritual. Mateo les dio instrucciones basadas en lo que había leído. Sofía debía posicionarse en el punto norte del círculo, Fernando en el sur y él mismo en el este. El punto oeste, según el manuscrito, debía ser ocupado por el iniciador del ritual, que en este caso era Fray Sebastián mismo, o al menos su presencia espiritual. Mientras se posicionaban, notaron que las sombras habían formado un círculo exterior, observando en silencio. Entre las figuras distorsionadas de los monjes emergió otra presencia, más definida, más consciente que las demás. Vestía el hábito de un monje, pero su rostro era el de un hombre consumido por el remordimiento eterno. Sus ojos, aunque sin sustancia física real, transmitían un sufrimiento indescriptible. «Fray Sebastián», murmuró Mateo, reconociéndolo por las descripciones de los documentos históricos. La figura asintió lentamente y tomó posición en el punto oeste del círculo. Cuando lo hizo, los surcos en el suelo comenzaron a brillar con una luz tenue, azulada, como si estuvieran hechos de algún material fosforescente que había estado inactivo por siglos. Mateo comenzó a leer el ritual del manuscrito. Era una combinación de latín antiguo, arameo y palabras en un idioma que no podía identificar, pero que parecían resonar de forma extraña en el aire, como si tuvieran peso físico. Sofía y Fernando repetían ciertas frases cuando él lo indicaba, sus voces temblando al principio, pero volviéndose más firmes a medida que el ritual progresaba. La atmósfera en el patio cambió dramáticamente. El aire se volvió denso, viscoso, difícil de respirar. Las estrellas visibles a través del techo parcialmente derrumbado del convento parecieron moverse de sus posiciones, formando configuraciones imposibles. El espacio mismo se distorsionaba. Podían ver múltiples versiones del patio superpuestas, como si estuvieran observando diferentes capas de realidad simultáneamente. Las sombras de los monjes comenzaron a solidificarse aún más, volviéndose casi tangibles, pero en lugar de amenazantes, ahora parecían esperanzadas, sus rostros distorsionados mostrando por primera vez algo parecido a la anticipación. Cuando Mateo llegó a la sección final del ritual, la que Fray Sebastián había borrado y ellos habían reconstruido, su voz vaciló. Los símbolos aquí eran los más complejos, y una equivocación podría ser catastrófica. Respiró profundamente y continuó, confiando en que habían reconstruido correctamente el conocimiento perdido. «Ianuae intermundos aperite, animae captivae liberentur, et transitum ad verum quietem inveniant».
En el momento en que pronunció las últimas palabras, algo fundamental en la realidad se rompió. No fue un sonido físico, sino una sensación, como si el universo mismo hubiera suspirado. La luz azul de los surcos explotó en intensidad, formando columnas que se elevaban hacia el cielo nocturno, atravesando las nubes. En el centro del círculo, sobre la fuente de ángeles desfigurados, se abrió algo. No era un portal en el sentido tradicional, sino una grieta en el tejido de la existencia misma. A través de ella podían ver cosas, paisajes que desafiaban la geometría euclidiana, colores que no existían en el espectro visible normal, formas de vida que no seguían las reglas de la biología terrestre. Las sombras de los monjes comenzaron a moverse hacia esa grieta. A medida que se acercaban, sus formas distorsionadas se iban corrigiendo, volviéndose más definidas, más humanas. Pasaban a través de la grieta uno a uno, y al hacerlo, sus expresiones de tormento se transformaban en paz, en liberación. Fray Sebastián fue el último en moverse. Se detuvo antes de cruzar y miró directamente a Mateo. Su voz, clara por primera vez, resonó no en el aire, sino directamente en las mentes de los tres investigadores. Gracias por completar lo que yo no pude, pero recuerden, el conocimiento sin sabiduría es una maldición. He visto lo que existe más allá del velo, y ese conocimiento me destruyó. No busquen lo que he visto. No todas las puertas están destinadas a ser abiertas. No todas las preguntas tienen respuestas que la mente humana pueda soportar. Con esas palabras, Fray Sebastián de los Santos cruzó finalmente el umbral, y la grieta comenzó a cerrarse. La luz azul se desvaneció gradualmente. Los surcos volvieron a ser solo marcas en la piedra, y el espacio recuperó su configuración normal. Los tres investigadores se quedaron en silencio durante largo rato, procesando lo que acababan de presenciar y participar. El convento, que hasta hacía unos momentos había estado cargado con una presencia opresiva, ahora se sentía vacío, realmente abandonado por primera vez en siglos. Fernando fue el primero en hablar, su voz ronca. ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué fue todo eso? Liberamos almas que habían estado atrapadas entre dimensiones durante más de 250 años, respondió Sofía, aunque ella misma parecía tener dificultades para creer sus propias palabras. Y posiblemente confirmamos que la realidad es mucho más compleja y aterradora de lo que cualquier ciencia o religión ha propuesto. Mateo recogió el manuscrito y el diario, que habían caído al suelo durante el ritual. Los observó por un largo momento antes de tomar una decisión. Fray Sebastián tenía razón. Este conocimiento no puede salir al mundo. No estamos preparados como especie para comprender lo que esto implica. ¿Vas a destruirlo?, preguntó Sofía. Mateo negó con la cabeza. No, destruir el conocimiento nunca es la respuesta correcta, pero lo voy a ocultar en un lugar donde solo alguien que realmente necesite encontrarlo pueda hacerlo. Y voy a dejar advertencias, para que quien lo encuentre comprenda el peso de lo que está descubriendo. Salieron del convento mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de tonos rosados y dorados. El contraste con la experiencia nocturna que acababan de vivir era casi surrealista. Caminaron en silencio hacia la camioneta, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Antes de irse, Mateo se volvió para mirar el convento una última vez. Bajo la luz del amanecer, lucía simplemente como lo que era, un edificio colonial en ruinas, abandonado y olvidado. Nada en su apariencia externa sugería las verdades terribles que había contenido durante siglos. Durante las semanas siguientes, los tres trabajaron juntos en documentar su experiencia, pero de una manera muy específica. Escribieron un informe académico detallado sobre la historia del convento de la penitencia y Fray Sebastián de los Santos,
pero omitieron cuidadosamente cualquier detalle sobre el ritual o el manuscrito. El informe se centraba en los aspectos históricos verificables, presentando a Fray Sebastián como un caso fascinante de misticismo extremo en la Nueva España colonial. El manuscrito y el diario fueron guardados por Mateo en un lugar que solo él conocía, una cámara sellada dentro de las catacumbas de una iglesia antigua en Guanajuato, accesible solo a través de un laberinto de túneles que requerían conocimiento específico para navegar. Dejó pistas encriptadas en su informe académico, símbolos ocultos en las notas al pie de página, referencias cruzadas que solo alguien con la dedicación y el conocimiento adecuados podría seguir. Si alguien está destinado a encontrar esto, le explicó a Sofía y Fernando cuando terminaron su trabajo, lo encontrará, pero tendrá que demostrar que posee la sabiduría para manejarlo correctamente. La vida de los tres cambió después de esa noche en el convento. Fernando, el escéptico, se volvió más cauto en sus certezas científicas, admitiendo que tal vez había aspectos de la realidad que la ciencia actual no podía explicar. Sofía comenzó a estudiar textos antiguos sobre misticismo y dimensiones alternativas, intentando encontrar un marco de referencia para lo que habían experimentado. Y Mateo nunca pudo librarse completamente de la obsesión, pero ahora era una obsesión templada con sabiduría. Continuó su trabajo como historiador, pero con una nueva perspectiva, comprendiendo que la historia humana estaba llena de encuentros con lo desconocido, momentos en que el velo entre dimensiones se había adelgazado y personas que habían pagado precios terribles por su curiosidad. Años después, Mateo volvió a visitar el convento de la penitencia. Para entonces, las autoridades locales habían declarado el sitio patrimonio histórico y estaban realizando trabajos de restauración. El lugar se había convertido en una atracción turística menor, con guías que contaban versiones romantizadas de la historia de los monjes malditos. Mateo caminó por los corredores restaurados, notando cómo los arañazos en las paredes habían sido cuidadosamente preservados bajo paneles de vidrio protectores. La biblioteca había sido convertida en una exhibición sobre la vida monástica colonial, aunque el mural perturbador había sido cubierto con un panel informativo que explicaba vagamente que contenía imágenes que podrían resultar perturbadoras para visitantes sensibles. En el patio central, la fuente había sido reconstruida. Los ángeles reesculpidos con rostros serenos que reemplazaban las desfiguraciones originales. Los surcos geométricos en el suelo habían sido rellenados con concreto moderno durante los trabajos de restauración, borrando para siempre el círculo ritual. Mateo se quedó allí, en el centro del patio, y no sintió nada. No había presencias, no había sombras, no había esa sensación opresiva que había definido el lugar durante siglos. El convento finalmente estaba en paz. Un guía turístico se le acercó, un joven estudiante de historia local que reconoció a Mateo de su trabajo académico. «Profesor Hernández, ¿verdad? Leí su artículo sobre este lugar. Fascinante historia sobre el monje loco y sus experimentos místicos. Aunque entre usted y yo, bajó la voz conspirativamente. Creo que la mayor parte es solo leyenda exagerada. Probablemente era simplemente un tipo con problemas mentales, ¿no?» Mateo sonrió levemente. «Probablemente», respondió, «aunque a veces las leyendas contienen más verdad de la que estamos preparados para aceptar». El guía rió, pensando que Mateo estaba siendo dramático para efecto narrativo, y continuó su recorrido con un grupo de turistas que tomaban selfies junto a las exhibiciones. Mateo salió del convento por última vez. Mientras conducía de regreso a León,
Reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Fray Sebastián de los Santos había buscado respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad? ¿Existen otras dimensiones, otros planos de existencia? Había encontrado respuestas, pero esas respuestas lo habían destruido a él y a aquellos que confiaron en él. El conocimiento sin sabiduría era verdaderamente una maldición. La capacidad de abrir puertas no significaba que deberían abrirse. Y ver más allá del velo no garantizaba que uno pudiera soportar lo que veía. Esa noche, en su departamento, Mateo escribió una última entrada en su diario personal, un documento que había comenzado después de la experiencia en el convento. He aprendido que hay secretos en el universo que están más allá de nuestra capacidad actual de comprensión. Fray Sebastián descubrió verdades que la mente humana del siglo XVIII no estaba equipada para procesar, y honestamente, no estoy seguro de que estemos mejor equipados hoy. La tecnología avanza, la ciencia progresa, pero la sabiduría requiere algo más que conocimiento. Requiere humildad, la capacidad de reconocer nuestros límites. El manuscrito está seguro, oculto pero no destruido, porque también he aprendido que intentar suprimir el conocimiento completamente nunca funciona. Siempre encuentra una forma de emerger. Mejor dejar que exista, pero protegido, para que solo aquellos con la madurez suficiente puedan acceder a él. La leyenda del monje del convento maldito continuará contándose, cada vez más distorsionada, más romantizada, hasta que se convierta en solo otra historia de fantasmas para turistas. Y tal vez eso sea lo mejor. Tal vez es preferible que la verdad permanezca oculta detrás de capas de mito y leyenda. Porque el secreto que Fray Sebastián descubrió, el secreto que jamás debió revelarse, no es sólo que existen otras dimensiones o entidades más allá de nuestra comprensión. El verdadero secreto, el que realmente aterra, es que el tejido de la realidad es mucho más frágil de lo que pensamos, que las leyes que creemos inmutables son sólo locales a nuestra dimensión, que la conciencia puede existir en estados que desafían nuestra comprensión de vida y muerte, y que hay cosas esperando al otro lado del velo, cosas que nos observan, que tal vez siempre nos han observado. Fray Sebastián abrió una puerta que debió permanecer cerrada. Nosotros la cerramos, liberando a las almas que quedaron atrapadas en el proceso. Pero ahora llevo conmigo el conocimiento de que esa puerta existe, de que puede abrirse, de que hay otras puertas esperando ser descubiertas.